Bueno, buenas tardes. Siguiendo con el tema de operaciones unitarias, fundamentos de transferencia de masa. El tema sería estimación de la difusividad para sistemas binarios gaseosos. Entonces, mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero y este material lo desarrollé en colaboración con el doctor Balaúr Ekbalán Márquez Baños. Entonces, bien, ya que conocemos aquí la ley de Fick, que sería J de A igual a la difusividad por la derivada de la concentración con respecto de X, nos podemos dar cuenta que la difusividad es independiente de la concentración y del tiempo, ¿no? Es decir, no es función de la concentración ni del tiempo, tampoco de la distancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cantidad o la concentración que se difunde o transporta sí depende del tiempo, de la concentración inicial y de las condiciones de frontera que después discutiremos. Es decir, cuando yo tiro algún perfume o algún aromatizante en un cuarto, pues se va a estar difundiendo con respecto del tiempo. Y qué tanto va a tardar en difundirse va a depender de la concentración inicial que se tenga, ¿no? Y además, va a depender del coeficiente de difusividad, pero no es dependiente, la concentración, digamos, la difusividad es independiente de la concentración, ¿verdad? Entonces, lo que sí depende, por ejemplo, el coeficiente de difusión, es de la naturaleza química de los compuestos presentes. Por ejemplo, si tienen el momento dipolar, su estructura molecular, grupos funcionales, el área superficial molecular y el volumen molecular, ¿no? También depende de la temperatura del sistema, ¿no? Entre más caliente esté, pues más colisiones hay y más posibilidad de que se muevan las moléculas se tienen, ¿no? De la presión, en el caso de los gases, y muchas veces, por ejemplo, de la viscosidad, por ejemplo, en el caso de líquidos, por ejemplo, no es lo mismo, sería usar un medio como el agua o usar miel, que tienen diferente viscosidad y seguro la difusividad va a ser muy diferente y de qué tan solubles sean estos compuestos en el sistema líquido, ¿no? Entonces, la difusividad depende de la naturaleza química, de la temperatura, la presión y la viscosidad, ¿sí? Entonces, dado que cuando nosotros tenemos un sistema en difusión, este tiene que interactuar, digamos, tendremos las moléculas A y las moléculas B, tiene que interactuar con las otras moléculas, entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que sí depende de los grupos funcionales, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, lo que puede suceder, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, este mismo compuesto, digamos, el oxígeno podría formar puentes de hidrógeno instantáneos con respecto a los oxígenos del otro compuesto y entonces habría una atracción o una repulsión. Entonces, el área superficial molecular, pues nosotros sabemos que existen isómeros, ¿no? Entonces, estos isómeros, aunque tengan la misma fórmula molecular, van a tener diferente distribución espacial y eso va a hacer que, por ejemplo, haya diferentes tipos de colisiones, ¿no? Entonces, estos isómeros estructurales, aunque tuvieran la misma, por ejemplo, en el caso aquí del butano e isobutano, que no alcanza a ver mucho, pero bueno. Ajá. Tienen la misma fórmula molecular, pero digamos su arreglo espacial es diferente. Esto va a hacer que su volumen molecular como área superficial sean muy diferentes, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque va a afectar nuestros mecanismos de difusión, ¿no? También, por ejemplo, el momento dipolar. Ajá, tenemos moléculas, por ejemplo, que tienen un momento dipolar neto, ¿no? Entonces, este momento dipolar, pues va a hacer que se orienten en una o en otra dirección, y eso va a hacer, digamos, que durante su colisión con otras moléculas puedan tener alguna interacción diferente a solamente chocar como si fueran, digamos, canicas, ¿no? Entonces, la difusión, pues, estaría influenciada por los grupos funcionales, por el área superficial molecular, por el volumen molecular, el momento dipolar y la estructura molecular de las moléculas, ¿no? Entonces, todo esto sería importante tomar en cuenta durante los procesos de difusión, ¿verdad? Entonces, como les decía, también es importante la temperatura,
porque sabemos que entre mayor temperatura tengamos, pues mayor velocidad va a haber y más posibilidad que haya difusión que llevar a cabo. Entonces, mayor temperatura, mayor agitación molecular. Y en el caso de la presión, pues digamos, aquí pongo el ejemplo, digamos, si yo tuviera la misma presión y tengo un volumen determinado, en el momento de que yo aumente la presión, lo que va a pasar es que las moléculas van a tener menos espacio para difundirse, ¿no? Y entonces, pues se van a tener que, digamos, ir metiendo dentro del sistema, ¿no? Entonces se van a amontonar más, entonces la difusión, pues sí va a cambiar porque está cambiando la presión del sistema, ¿no? Y en el caso de la viscosidad, les decía, por ejemplo, aquí el líquido, digamos, este tinte se dispersa muy rápidamente, pero si ese mismo tinte lo agregara a la miel, pues la velocidad de difusión sería muchísimo menor, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura de la miel, la estructura molecular, es demasiado viscosa y no permite, digamos, que haya una difusión rápida, digamos, con respecto del tinte, por ejemplo, en el agua, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, entonces les decía que los grupos funcionales importan dentro de la difusión y también la temperatura y presión del sistema, ¿verdad? Entonces, con respecto a lo que son las teorías de cinética de los gases, se desarrollaron diversas ecuaciones para predecir de forma teórica la difusividad de gases, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí nos ponen la velocidad molecular promedio. Ajá. Pues esa velocidad promedio está determinada por no es la velocidad más probable, sino es la promedio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica donde nos ponen las velocidades. Tenemos la raíz de 2 sobre RT y raíz de 8 sobre RT, que sería la velocidad promedio, ¿sale? Ajá. Tenemos la frecuencia de colisión por unidad de área. Entonces, este dato ujú, se obtiene a partir de, un momento, ajá, también de la teoría cinética de los gases. Entonces, estas colisiones se llevan a cabo porque, bueno, se hacen diversas suposiciones y en base a eso se van calculando o se van estimando los valores de la difusión de la frecuencia de colisión. Entonces, esta frecuencia de colisión es un cuarto de el número de moléculas por volumen por la velocidad promedio molecular. Esta N es el número de moléculas por unidad de volumen. Sería, por ejemplo, número de moléculas por metro cúbico, por ejemplo, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos la trayectoria libre media de las moléculas, que es la distancia que recorre una molécula entre dos colisiones, ¿no? Entonces, también ese valor que está ahí fue obtenido de la teoría cinética de los gases, ¿no? Tomando en cuenta ciertos factores, de colisión, tomando en cuenta, por ejemplo, si hubiera un cilindro, por ejemplo, aquí tenemos moléculas por unidad de volumen, que es lo mismo que tengo de este lado, y están haciendo una simplificación, ¿no? De la velocidad recorrida entre el volumen de interacción sobre el número de moléculas, que es la estimación de la trayectoria libre media, y queda pi por diámetro al cuadrado por n. Bueno, aquí tenemos raíz de 2, raíz de 1 sobre raíz de 2, que, bueno, depende de la referencia, ¿no? Entonces, estas ecuaciones están obtenidas a partir de la teoría cinética de los gases, ¿no? Lo mismo que esta última, ¿no? Donde se puede ver que la difusividad de un compuesto consigo mismo sería un tercio de esta velocidad por esta lambda, ¿no? Entonces, si yo la sustituyera, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer. Digamos, esta sería mi ecuación donde Kt viene siendo K es la constante de Boltzmann, ¿sale? Y lambda, entonces lo que tendría que hacer es sustituir aquí mis ecuaciones, ¿no? Entonces, ya que la sustituí, ya tendría yo un primer estimado de cómo calcular la difusividad. Y tomando en cuenta la ecuación de gases ideales, que es PV igual a nRT, si yo divido B entre N sería el número de moléculas sobre volumen, por eso tomo esta N diferente a la de acá. Entonces ya puedo despejar y me queda presión sobre K, que es la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces yo puedo ya sustituir en esta parte
mi n, y me quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, haciendo todos los arreglos adecuados, no voy a hacer un mal. Entonces, estos ya los podrían hacer ustedes. Entonces, me quedaría esta ecuación. 2 sobre raíz de 2 raíz cúbica de raíz cuadrada de k al cubo sobre pi al cubo por la raíz de t al cubo entre la presión por el diámetro molecular por la raíz cuadrada de la masa o del peso molecular de la molécula. Entonces, todo esto lo voy a englobar por ahora, por ejemplo, en una constante. Sería constante, ¿no? Entonces, me queda esta ecuación, ¿no? Que es la raíz cúbica de la raíz cuadrada de la temperatura al cubo entre la presión por el diámetro molecular por la raíz, por el inverso de la raíz cuadrada del peso molecular. Entonces, esta ecuación fue deducida se atribuye a Chapman-Escott. Chapman-Escott. A estos dos autores se les atribuye esta ecuación, esta deducción, ¿no? Entonces, derivado de esta ecuación, pues algunos autores han estudiado correlaciones y entonces llegaron a esta ecuación, ¿no? Noten la similitud donde estos autores que son Hirschfelder, Beer y Spotts para calcular la difusividad. Pues esto es una constante, nos queda la raíz del tiempo, de la temperatura, la 3 medios, la presión en el denominador, la raíz cuadrada de los pesos moleculares, y nos queda además este que se llama diámetro de colisión, y sigma d, que es una integral de colisión, ¿sale? Entonces, esta ecuación la tomé del libro de Welty, de Fundamentos de Mecanismos de Transporte de Momento, Calor y Masa. Ajá. Y estas son las ecuaciones de Welty, ¿no? Entonces, tenemos que es este valor por la raíz cúbica perdón, la raíz t a la 3 medios, que está en Kelvin, la raíz cuadrada de la suma de los pesos moleculares, la presión en atmósferas, el diámetro de colisión, que sería en Armstrong, que así es como se da, y la integral de colisión, que es adimensional. Este está en Armstrong. Ajá. Y la integral de colisión es adimensional. ¿Ok? Y entonces tenemos estas dos ecuaciones auxiliares, ¿no? Que es sigma b es igual al diámetro de colisión de un componente más el diámetro del otro, y epsilon AB, que sería la raíz cuadrada de estos dos valores, ¿no? Entonces, esta sería mi ecuación para estimar la difusión en gases. Ajá. Entonces, fue propuesta por Hirschfelder, Beer y Spotts. Entonces, de ahí, antes de seguir, bueno, hay que ver, ajá, que está sigma B y sigma y epsilon A son parámetros obtenidos de la ecuación de Leonard-Jones. Esta ecuación de Leonard-Jones nos dice que cuando dos moléculas están sujetas a un límite de separación, pues van a tener una fuerza atractiva, o sea, de atracción, ujú, y una fuerza repulsiva. Es decir, si yo tengo dos moléculas que, por ejemplo, tienen un dipolo instantáneo, si están muy cerca se pueden atraer, ¿no? Pero si fueran los dos polos, digamos, negativos, pues habría una repulsión, ¿no? Entonces, estos son dipolos instantáneos que puede haber en las moléculas, ¿no? Entonces, la fuerza atractiva se debe a estas fuerzas de dispersión que les decía, ¿no? Pero las fuerzas repulsivas, debido a que las moléculas tienen orbitales moleculares, estos orbitales pues no pueden estar como encimados. Entonces, al estar como encimados, pues se repelen. Entonces, es como ocupar el espacio de la otra molécula. Entonces, esta es la ecuación para el potencial de Leonard-Jones, esta ecuación 612 le llaman, porque tiene este 6, que es el exponente C, 12 y 6. Este es negativo, por ejemplo. Ujú.
Entonces, ya de esto, también lo pueden encontrar, hay muchos libros al respecto. Aquí pueden ver que esta es para un sistema, y esta es la ecuación de Leonard Jones. Y entonces nosotros tenemos que esta repulsión se da cuando están muy cerca las moléculas, se tienden a repeler. ¿Por qué? Porque los orbitales no pueden superponerse, ¿no? Pero si están muy lejos debido a fuerzas de dispersión, se tienden a atraer. Ujú. Entonces hay un límite en el cual, digamos, pueden coexistir las moléculas, un límite, digamos, una distancia límite en la cual pueden coexistir sin tener una repulsión ni atracción, ¿no? Entonces en este límite, este radio sería sigma, que es este de acá, y esta fuerza, esta repulsión sería épsilon, ¿no? Entonces, estos valores vienen saliendo también de la teoría cinética de los gases, ¿no? Estos valores que se necesitan para mi ecuación de difusión están obtenidos a partir de la teoría cinética de los gases. Y también esta ecuación de difusión, de Hirschfeld-Curtis-Sport, tiene la base teórica de la teoría cinética, donde se toman en cuenta las velocidades promedio, las trayectorias libres medias y la ecuación de los gases ideales, ¿no? Entonces, estos parámetros de Leonard Jones están en diversos estudios. Ustedes pueden encontrar en los libros estos parámetros para diversos compuestos, ¿no? Para el acetileno, el aire, aquí está el aire, por ejemplo. Vamos a ver. Este es para el aire, por ejemplo. Y está para el cloro, para el CO2, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos encontrar estos valores ya tabulados, tanto de epsilon sobre K como de sigma. Y en el caso de la integral de colisión, también hay diversos libros donde ya está tabulada esta integral de colisión para la difusividad con respecto a este valor K por T entre epsilon, ¿no? Que después veremos cómo se calcula. Y de forma gráfica se ve de esta forma, ¿no? Se ve graficado de esta forma, ¿no? También se pueden tener ecuaciones para graficarlo. Entonces, estas ecuaciones, por ejemplo, es esta. Y de ahí puedo obtener de forma analítica, ¿no? Se dan cuenta, la forma es la misma ecuación. Y entonces, esta integral de colisión es adimensional. Entonces, para ver un ejemplo, digamos, muy básico, calcularemos el coeficiente de difusión usando la ecuación de Hirschfeld, de Curtis y Spots para el aire en dióxido de carbono. O más bien el dióxido de carbono en aire a 20 grados centígrados y presión atmosférica. Entonces, los parámetros de Leonard Jones, como les decía, los podemos obtener de las tablas. No sé si está para el CO2. Ajá, aquí está. Pues tenemos, por ejemplo, 97 y 3.617 para el aire. Ajá, 3.17 en Armstrong y 97 Kelvin para el valor de epsilon sobre K. Y para el caso del CO2 sería 190 y 3.996, ¿no? 3.996 y 190 Kelvin. Y el peso molecular, pues ya lo conocemos, ¿no? Ya sabemos que es 28.96 para el aire y 44.01, ¿no? Entonces, pues lo que nos queda, lo primero que se hace para resolver esta ecuación es calcular los valores de estas épsilon, ¿no? Bueno, aquí ya está. Pues tendríamos, por ejemplo, 3.617 más 3.996 entre 2, ¿no? Y esas unidades estarían en Armstrong, ¿no? Pues vamos a ver. Es 3.617 más 3.996. Todo eso entre 2, ¿no? Y me queda 3.8605, ¿no? 3.8065, ¿no? Ujú. Para el capso de epsilon sobre A, entonces vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces tenemos ya los valores que son
97 y 190, ¿no? Pues 97 por 190, ¿no? Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada, ¿no?, de 97 por 190. Entonces me sale 135. ¿Sí? Pues ya tengo mi valor de sigma b y de epsilon k sobre b. Entonces me falta sacar el factor de la integral de colisión. Entonces para la integral de colisión tendría que ser la temperatura, que es 20 más 273, me da 293,15, ¿no? Entonces me sería 293,15 entre el valor que me salió, que es 135,757, ¿no? Entonces lo que procedo a hacer es sacar ese valor, ¿no? Que es 293 entre 135,757, ¿no? O sea, aquí es 293,15 y me sale 2,0, ¿no? Ujú. Entonces, este es mi valor para integrar o calcular mi factor de colisión. Entonces, en este caso es 2,15. Si vamos a la tabla, vemos que tenemos 2,10 y 2,15, que es, el valor sería 1,058. ¿Ok? Vamos a ver. Ajá. Entonces, si nos damos cuenta, estaría entre este valor y 1,058 y 1,052. Pues en Maple, como tengo ya la ecuación que tiene que ver ahí programada, ujú, pues puedo meter este valor y me ya da ya el valor exacto, ¿no? Si se dan cuenta, es muy parecido, ¿no? Es está como entre estos dos valores, ¿no? 1,047, que estaría entre estos dos valores de 2,10 y 2,20. Y entonces este sería mi valor para mi integral de colisión, ¿no? Ujú. ¿Ok? En dado caso lo tendríamos que interpolar, ¿no? Para poder saber cómo sale. Pues ya que tengo mis valores, entonces lo que voy a hacer es sustituir, ¿no? Sabiendo que la difusividad está en centímetros cuadrados sobre segundo. Entonces, sigma B viene siendo 3 etcétera. Ujú, aquí está. Mi integral de colisión es 1,47. Ajá. Mi presión es de una atmósfera, el peso molecular es de 28,96, el del CO2, y tengo mi temperatura absoluta, ¿no? Ajá. Entonces vamos a sustituir. La temperatura es 293,15 Kelvin. El peso molecular del aire es 28,96. Ujú. El peso molecular del CO2 es 44,01. Mi presión es de una atmósfera. Ujú. Sigma AB al cuadrado sería este valor de acá al cuadrado, ¿no? Las unidades no voy a hacer aquí análisis dimensional, dado que la ecuación me dice que directamente se va a dar en centímetros cuadrados sobre segundo. Y omega D es 1,047, ¿no? Ujú. Entonces voy a hacer esta cuenta para ver cuánto me sale. Vamos a ver. Ok, es 0,001858 por mi temperatura, que es 293,15 elevado a la 3 medios.
Ujú. Primero, 3 medios. Ajá. Por la raíz cuadrada de 1/28.96 más 1/44.01. ¿Ok? Ujú. ¿Ok? Entre 3.8065 elevado al cuadrado por 1.047. ¿Ok? Entonces el valor me sale 0.1417. Perdón, 147. Ujú. ¿Ok? Y estas unidades serían en centímetro cuadrado sobre segundo. ¿Ok? Y entonces así calcularía la difusividad de forma teórica con la ecuación de Hirschfelder, Gibbs y Spock, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito, les decía, bueno, la difusividad depende de los grupos funcionales, de la estructura molecular, del volumen, del momento dipolar, etcétera. También depende de la presión y de la temperatura, así como de la viscosidad. De forma teórica, la ecuación que estamos usando se obtiene a partir de la teoría cinética de los gases, que después se tienen que hacer los ajustes adecuados para representar situaciones ya reales, ¿verdad? Con la ecuación de Hirschfelder, Beers y Spots. Esos valores de epsilon y de sigma están dados por los parámetros de la ecuación de Leonard-Jones, que nos describe la repulsión en un sistema molecular donde está una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. Entonces, en base a ajustes que se hicieron, se obtuvo esta sigma y la epsilon. Y esta sigma y epsilon pueden ser encontradas en muchos artículos, en muchos trabajos. Y también tenemos pues que está la ecuación de esta integral de colisión, ¿verdad? Y ya para un caso particular, pues necesitamos los datos, sacar nuestros promedios, nuestra integral de colisión y sustituir en nuestra ecuación de Hirschfelder, Gibbs y Sports. Entonces, muchas gracias. Si llegaron hasta aquí, les agradezco que vean el video y pues espero que le den like. Muchas gracias. Nos vemos.